En la clase de hoy queremos conversar un poquito sobre ortonormalización. Era un poquito lo que nos tocaba en la clase. Queremos hablar particularmente del método de ortogonalización de Gram-Schmidt. Este es un proceso que se lo debemos a estos dos señores, Gram-Schmidt. Realmente este mecanismo ya fue descubierto por Laplace para este momento, pero se vuelve popular realmente por el trabajo que hicieron estos señores. Gram es un danés, Schmidt sería un alemán. Lo que pasa es que ahora esa parte ya no es parte de Alemania. Para ese momento técnicamente es un alemán, ¿verdad? Creado en la cultura alemana. Ahora sería esloveno, creo. Pero en ese momento él creció cuando era parte de Alemania. Entonces era un alemán como tal. Este trabajo realmente está en un artículo de 1883. Entonces vean que es un trabajo que es popular no hace mucho tiempo. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un conjunto de funciones y queremos ortonormalizar ese conjunto de funciones. La idea es que pensamos que tenemos un conjunto de funciones que le vamos a llamar chi sub mu. Esa es la letra chi griega. Entonces le llamamos chi sub mu. Ese va a ser un conjunto de funciones, donde vamos a tener ahí varias funciones. Entonces, la idea es poder generar una secuencia ortonormalizada de funciones. Entonces, esa secuencia ortonormalizadas, a esa secuencia le voy a llamar Barphi sub nu. Entonces, por supuesto, es un algoritmo realmente sencillo de computar. Simplemente esos algoritmos que llevan mucho trabajo. Entonces, al llevar muchos pasos, este algoritmo hace que ustedes tengan que tenerle mucho cuidado. Pero no es nada del otro mundo. Básicamente, la idea es lo que conocemos. Vean que nosotros vamos a tener un primer elemento de la secuencia de funciones. Ese elemento le vamos a llamar Barphi 0. Vean que ese elemento Barphi 0 simplemente va a ser chi 0 entre el producto escalar de los chi raíz. Y ese va a ser nuestro primer elemento. Y claro, uno lo puede chequear, que es parte de la idea. Vean que si nosotros chequeamos Barphi 0 con Barphi 0, vean que por definición esto sería este elemento chi 0 entre chi 0 a la 1 medio con
chi0 entre chi0 a la 1 medio, y esto tiene que ser 1. Lo que pasa es que aquí es donde se va haciendo un poquito más complejo el asunto, porque nosotros no hacemos, vean que pierde la gracia, barfi 1 no lo hacemos a través de chi 1, sino necesitamos ir corrigiendo los chi para tener ese conjunto de secuencia que andamos buscando. Entonces, lo que hacemos es una corrección, donde ahora le vamos a llamar si1 a la corregida para chi. Entonces, voy a corregir chi 1 a partir de lo que acabo de aprender. Tradicionalmente, por una cuestión de tradición, a esa corrección le llamamos A0, A10, con una coma ahí, con barfi 0. Como la idea es que esta escalar nos va a agarrar el barfi 0 y nos lo va a transformar en la corrección para el caso 1. Entonces de ahí hacemos 1, 0. Eso es tradicional, aunque no es lo usual que trabajamos, pero para que se den un poquito de la idea. De esta manera, que si yo lo que voy a calcular es barfi 1, vean que ahora barfi 1 yo lo calculo a través de si 1 y no de chi 1. Entonces va a ser si 1 de si 1 con si 1 a la 1 medio. Y eso va a ser barfi 1. Entonces vean que en la práctica este amigo A10 no es más que barfi 0 con chi 1. ¿Lo ven? De ahí viene el 1, 0 en los índices. Y claro, este proceso lo podemos hacer realmente totalmente general, recordando cuánto vale el caso 0. El caso 0 es el caso semilla, por decirlo de una manera. Y con el caso 0, vean que podemos formar estos casos de forma totalmente general. Entonces, para el caso general, vean que sería nada más, necesito el si sub n, donde si sub n va a ser chi n menos la sumatoria de mu igual 0 hasta n menos 1 de barfi mu con si n, que es muy importante, ¿verdad? Ver la diferencia. Y lo hacemos con si n con barfi mu. Entonces corrijo por cada barfi que he generado. Y claro, el nuevo barfi n va a ser nada más, como acabamos de ver, si n entre si n con si n a la 1 medio.
Y eso en general, tomando con estos dos, es lo que conocemos como la ortonormalización de Gram-Schmidt. Todos conmigo. Ahora veamos un ejemplo que tal vez ya más en la práctica nos asienta esta idea. Veamos un ejemplo en vectores comunes y corrientes. Esto sirve para cualquier espacio vectorial. Nuestros vectores son un espacio vectorial también. Entonces, pensemos en un espacio en 3 dimensiones. Pero en ese espacio en 3 dimensiones tenemos un subespacio de 2 dimensiones. Entonces, veamos a ver cómo definimos eso. Entonces, voy a borrar por acá, ya que tenemos las reglas del asunto. Entonces, veamos este ejemplo. Voy a tener un vector A1 que va a ser E1 más E2 menos 2 veces E3. Y voy a tener un vector A2 que va a ser E1 más 2E2 menos 3E3. Entonces quiero normalizarlos. Necesito ortonormalizarlos. Solo tengo esos dos y necesito ortonormalizarlos. Entonces, voy a aplicar lo que acabo de conocer. Voy a necesitar primero el caso cero. Vean que el caso cero es relativamente sencillo. Para este caso voy a llamarle a los nuevos vectores, voy a llamarle los vectores B. Entonces la idea es que vamos a tener un conjunto A sub n, el cual lo voy a transformar a un conjunto B sub n. Entonces, en notación de Dirac, estos dos vectores yo los puedo ver como A1 va a ser simplemente 1, 1 menos 2. Y vean que este otro vector, A2, va a ser simplemente 1, 2 menos 3. Y entonces, claro, vamos a hacer nuestra ortonormalización. Voy a borrar por acá. Vean que lo primero que tenemos que hacer es el caso cero. Aquí como empezamos con 1, vamos a llamarle el caso 1. Entonces, vean que nuestro B1, según esto, simplemente va a ser A1
entre el producto de A1 con A1 elevado a la 1 medio. Entonces vean que esto simplemente va a ser, lo computamos, ¿verdad? Esto va a ser la raíz de 1 más 1 más 4 entre 1 con A1. Es decir, esto es igual a 1 entre la raíz de 6 a 1. Ya con este primer vector, B1, yo puedo calcular B2. Entonces, para calcular B2, necesito primero calcular la corrección, para después hacer este caso. Entonces, vean que la corrección voy a llamarle B1 tilde, perdón, B2 tilde, B2 tilde, B2 tilde va a ser igual a, entonces tiene que ser A2, ¿verdad? El chi original menos la corrección. La corrección entonces va a ser B1 con A2 y aquí B1. ¿Lo ven? Esto va a ser B tilde. Calculemos B tilde entonces. Va a ser entonces A2 menos este producto punto, B1 con A2. B1 con A2, esto es B1, vean que tengo esta raíz, entonces es este con este. Entonces ese producto punto es muy aburrido, pero tenemos que calcularlo, ¿verdad? Entonces ese producto punto sería de A1 con A2. Ese producto punto sería 1 cuadrado más 2 y 2 por 3, 6, positivo, más 6. Estos son 9, ¿verdad? Entonces vean que esto nos daría 9 entre raíz de 6 por B1. Y vean que entonces ese vector corregido nos da menos un medio con 0. Y claro, ya puedo calcular B2. Con esto B2 sería B2 tilde entre B2 tilde con B2 tilde a la 1 medio. Si calculamos eso, vean que eso nos daría 1 entre raíz de 2 por menos 1, 1, 0. Y esto sería mi B2. Esto es mi B1, esto es mi B2. Entonces, claro, lo podemos probar. Si hacemos B1 con B1, vean que eso me daría 1.
Y si hacemos B2 con B2, eso me daría 1, que es exactamente lo que estaba buscando. Entonces tenemos un conjunto ortonormal. Vean algo muy importante, que eso es importante notar de lo que acabamos de trabajar. Vean que si nosotros tomamos un orden diferente, aquí no hay ninguna razón por qué haber tomado A1 como B1, el resultado nos puede dar distinto. Entonces, el resultado es dependiente de qué orden yo le haya dado al conjunto. Aquí tenemos un conjunto de 2 elementos, ese no es tan complicado, pero si tenemos más elementos, el orden va a hacer que tengamos un resultado distinto. Estamos describiendo el mismo espacio, pero el conjunto que lo describe pueden ser muchos conjuntos, que eso es tal vez lo importante de lo que aprendemos. Un caso curioso, que esto ya es curiosidad, uno realmente puede usar la ortonormalización de Gram-Schmidt para generar polinomios ortogonales. No es la mejor forma de hacerlo, pero es una forma de hacerlo. Entonces es algo interesante que nosotros vamos a darle algún cuidado. Por ejemplo, el ejemplo más sonado son los polinomios de Legendre. Entonces voy a borrar por acá para que hablemos un segundo de eso. Entonces hablemos de polinomios de Legendre. Entonces, en este caso, hablemos de una definición del producto. Vean que necesitamos tener para nuestro espacio una definición de producto. Entonces pensemos en esto como la integral desde menos 1 hasta 1 de f asterisco con g de x. Vean que hemos limitado el espacio de integración y tenemos que el peso es 1. Entonces, esta es una definición particular de cómo es un producto. Entonces, para este espacio, pensamos en un producto de esta manera. La idea, y aquí es donde uno va viendo cómo el polinomio de Legendre como tal tiene algún significado físico. Porque si yo limito mi producto de esta manera, que ya hemos definido, que fue lo que hablamos en la clase anterior, mi producto de alguna manera está relacionado con el espacio. No me lo puedo quitar de encima. Entonces, de alguna manera, esta definición nos va a producir los polinomios de Legendre. Es decir, para ese espacio, ese conjunto de funciones tienen algún significado especial. Porque está de alguna manera contenido en el espacio al haber hecho esto. Entonces, pensémoslo. Vean que bajo esto, lo primero que necesitamos hacer es construir el caso cero. Vean que aquí estamos aprovechando al máximo
las indefiniciones que tiene el método, lo que no está como claro. Vean que entonces yo voy a tener que barphi0 de x, yo lo voy a ver como 1 entre el producto de 1 con 1 a la 1 medio. Pero vean que este producto no es el producto que yo conozco, sino este producto. Entonces, claro, esto hace que este cálculo dé algo diferente, porque va a ser 1 entre la integral desde menos 1 hasta 1 de dx elevado a la 1 medio. ¿Lo ven? Son unos, pero lo tengo de esta manera. De esta forma, mi barphi0 va a ser 1 entre raíz de 2. Ya con barphi0 puedo obtener la corrección. Vean que la corrección para 1 va a ser entonces x menos barphi0 con x de barphi0 de x. Si hacemos ese cálculo, esto nos sigue dando x. Y claro, con esto podemos construir, ahora sí, barphi1. Vean que barphi1 va a ser x entre la integral desde menos 1 hasta 1 de x cuadrado de x elevado a la 1 medio. Y esto va a ser igual a x. Entonces ven lo que estamos haciendo. Estamos pensando como si ahora nuestro conjunto fuera x elevado a la mu. Entonces, x elevado a la mu va a ser, el primer elemento es 1, el segundo elemento es x, el otro x cuadrado. Va a ser como un conjunto de potencias. Entonces, claro, bajo este producto, un conjunto de potencias se va comportando de esta manera. Vean que entonces esto nos va a dar dividido entre dos tercios raíz, que esto es lo mismo que 3 medios raíz de x. Y claro, si ustedes siguen el cálculo, computando cada elemento, vean que bajo este producto, esa serie se nos vuelve como que barphi n va a ser igual, barphi n de x va a ser igual a la raíz de 2n más 1 entre 2 por lo que conocemos como los polinomios de relleno. P n sub x son los polinomios de relleno. Y esa es una forma de cómo generar los polinomios.
Pero lo interesante, como les digo, aunque esto es un mecanismo poco eficiente para generar los polinomios de Legendre, esto nos permite generar otros polinomios. ¿Lo ven? Porque entonces ahora puedo hacer el mismo procedimiento. Yo puedo cambiar el producto. Tengo una secuencia de potencias, pero para un producto distinto, esto me va a generar otro tipo de polinomios que va a ser importante para ese espacio. ¿Todos conmigo? Entonces esa fórmula funciona para cualquier polinomio. Exactamente. Dime. Es esa sucesión que estamos generando aquí. Nada más es como usted le quiere llamar a ese conjunto. Usted a ese conjunto le llama los polinomios de Legendre. Evidentemente ellos se vuelven la solución a lo que es un problema como tal. Entonces, nosotros tenemos, ¿se acuerda de la ecuación diferencial de Bessel? La ecuación diferencial de Bessel se soluciona a través de los polinomios de Bessel. ¿Lo ves? Entonces, vamos a aprender cómo este tipo de conjuntos que se generan a través de la base de un espacio, al fin y al cabo, termina correlacionado con una ecuación diferencial, que es al fin y al cabo la explicación a un fenómeno que ocurre en ese espacio. Entonces, eso es lo que vamos a ir notando, que se vuelve importante para nosotros como físicos, entendiendo la dinámica de un espacio. Pero lo ves, no tiene nada de particular, simplemente que en este caso, con el producto más sencillo que se nos puede ocurrir, generamos los polinomios de Legendre. No. Este es el producto que me genera los polinomios de Legendre. Los polinomios de Legendre son estos Pn que están totalmente categorizados. Todos conmigo. Y como les digo, de ahí uno puede entonces con este mecanismo, si cambia el producto, puede empezar a generar otros polinomios importantes. Que eso es un poquito de la idea. Claro, más adelante en el libro, eso es el capítulo 18, ahí les dan todos los casos de diferentes polinomios. Pero lo importante es aprender y entender cómo los estamos generando y por qué es importante eso. Preguntas. Si no, ahora quiero hablar de otro tema que también es interesante. Ese es el tema de operadores. Ya hemos hablado un poquito de operadores, pero queremos ver operadores en este caso. En el caso de espacios vectoriales. Entonces, voy a borrar por acá. Sí. Se supone que esos, digamos, el marquicero y el arquivo son ortogonales. Sí. Entonces, si yo hago la integral, me debería dar uno. Entonces, hablemos de operadores. Técnicamente decimos que un operador es un mapa entre funciones en su dominio y funciones en su rango. ¿Verdad? El dominio es donde se puede aplicar y el rango es lo que produce. Eso es técnicamente un operador.
La idea es que estamos bajo el mismo espacio de Hilbert. ¿Sí? No nos podemos mover de espacio. Esto ocurre bajo el mismo espacio de Hilbert. Pero claro, esto es más fácil de verlo con ejemplos. Entonces, el primer ejemplo es la multiplicación por 2. Entonces, si yo tengo f, se convierte en 2f. Entonces aquí el 2 es un operador. Ustedes saben que también podemos tener derivadas. Entonces, en una derivada, yo tengo que se convierte f de x en df de x. Y ahora puedo tener uno nuevo. A esto le solíamos llamar operador diferencial. Pero yo también puedo tener operadores integrales. Que eso es lo que es como diferente de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, pensemos en un operador integral que le voy a llamar A mayúscula. Entonces, yo voy a decir que A mayúscula por f de x, esto va a ser igual a la integral de g con x, x' de f de x' con dx'. Este es muy famoso. Esto correlaciona con el método de Green. Entonces, esto que está aquí es el famoso núcleo de Green. Entonces, cuando hablemos de Green, lo que estamos haciendo es un operador integral. Esto, una letra G. Una G mayúscula. También hemos hablado de el operador diferencial. Ese es otro ejemplo que básicamente viene de esta línea. Por ejemplo, uno puede tener L de x, donde L de x va a ser 1 menos x cuadrado por la derivada con respecto a x menos 2x por dx. Ahora, algo que se vuelve interesante es hablar de la conmutación de operadores.
de esto ya hablamos un poquito. Hablamos cómo los operadores diferenciales no conmutan. ¿Se acuerdan? Entonces, claro, eso nos da cabida a hablar de la conmutación de operadores, porque se vuelve interesante poder calcular el conmutador. El conmutador es este objeto. A con B va a ser igual a AB menos BA. Entonces, ven, si algo conmutara, esto da 0. Entonces, si yo hago 2 con 3, bajo la multiplicación, eso conmuta. 2 por 3 menos 3 por 2 son iguales, eso da 0. Entonces, uno sabe que ese objeto conmuta. Pero a veces nos parece interesante calcular cuánto vale el conmutador con objetos que no conmutan. Por ejemplo, está uno de los más famosos, que es la mecánica cuántica. Y les puedo enseñar mecánica cuántica en 2 segundos. La mecánica cuántica lo único que dice es que si yo agarro la posición con el momentum, ese conmutador es distinto de 0. Y eso es toda la mecánica cuántica. Cualquier cosa que ustedes quieran estudiar en mecánica cuántica es ese método. Es interesante porque estamos cumpliendo 100 años de este artículo. Es un artículo de 1925 que propone que ese es el problema. El problema es que la posición no conmuta con el momento. ¿Lo ven? En la teoría de Newton, esto sí es 0. Y lo que dice la mecánica cuántica, un momento, eso no da 0. Eso da 0 en unos casos muy, muy particulares. Pero eso no tiene por qué dar 0. Entonces, lo que se da cuenta es que el momentum no es más que este amigo, menos i por la derivada con respecto a x. Ese objeto va a ser el momentum, este operador diferencial. Y claro, si ustedes calculan x con p, eso les da i. Claro, aquí no estamos usando las unidades que se usan para medir estos problemas. Cuando usted aplica esto al átomo de hidrógeno, esto tiene unas unidades distintas, ¿sí? Aquí simplemente lo estoy viendo matemáticamente. Claramente aquí les quedan unos factores que hacen que este i tenga las unidades correctas. Pero por ahorita, para lo que nos interesa, es decir, en física teórica uno lo escribiría de esta manera. Ya cuando ustedes llevan su curso de mecánica cuántica, ahí les explican de dónde vienen las unidades que hacen falta ahí. Pero básicamente eso es lo que se da cuenta Heisenberg, que es el inventor de la mecánica cuántica. Y claro, ahora usted tiene que explicar cómo hace que este conmutador sea 0. Porque en la mecánica de Newton este conmutador es 0. Entonces, eso es algo que se lleva su rato y hay que entenderlo. Les voy a hacer el spoiler, simplemente cuando usted tiene estos objetos muy, muy grandes, para números muy, muy grandes, empieza al de 0. Pero para números pequeñitos, el caso de la escala cuántica, este operador, este conmutador de operadores le da
I. ¿Sí? Cuando usted está muy, muy grande, les da 0. Cuando se hace chiquito, les da I. Y eso hace que exista un límite de la mecánica cuántica, ¿lo ven? Hay un límite de escala que usted le puede decir cuándo ocurre el fenómeno cuántico y cuándo no. Y usted dirá, profesor, pero eso a mí, ¿qué me interesa? Bueno, ustedes lo viven todos los días. Cada momento se quieren hacer procesadores más pequeños para que su celular sea más delgado cada vez, sea más liviano cada vez, la batería le dure cada vez más, pero hay un límite. El procesador de la computadora no puede cruzar este límite. ¿Lo ven? Porque en el momento en que cruza ese límite, empieza a ser mecánico cuántico. Y usted tendría que entonces enseñarle mecánica cuántica a los ingenieros, y parece que no lo hacen en las escuelas de ingeniería. No es que el microprocesador no funcione, eso es muy interesante. Usted lo puede construir más pequeñito, eso es totalmente válido. ¿Qué es lo que pasa? La física cambia. Entonces, tendrían ustedes que hacer a los ingenieros llevar toda la carrera de física, a los electrónicos, para que entiendan qué va a pasar después. ¿Sí? Y eso es un poquito de esta idea de los conmutadores. Ahora vean esto interesante, que es algo que tenemos que pensar un poquito. Yo ya les conté, y por eso vamos al siguiente capítulo a hablar de matrices. Las cosas que no conmutan, yo me puedo aprovechar y representarla por una matriz. ¿Lo ven? Si algo no conmuta, el producto de matrices no conmuta. Es el único producto, por decirlo de alguna manera, del día a día que no conmuta. Entonces, claro, yo quiero poder reemplazar estos operadores por matrices. El detalle, y donde esto se vuelve un poquito pesado, es que en este caso, estas matrices son infinitas. ¿Lo ven? Las matrices realmente se vuelven infinitas. Entonces, claro, usted necesita aprender un montón de infinitos. Porque aunque estas matrices son infinitas, se pueden computar, ¿lo ven? Y todos los días la naturaleza computa esto. Pero ustedes tienen que aprender a manejar esos infinitos. ¿Sí? ¿Lo ven? Y claro, por eso es que hay una versión de la mecánica cuántica de 1926, que fue esta persona que vino y hizo esto un poquito más potable para el público. Entonces, eso es la famosa ecuación de onda de Schrödinger. Pero, la verdadera mecánica cuántica es esta. Entonces, ustedes ya matemáticamente lo pueden entender, ¿lo ven? ¿Qué fue lo que hizo Schrödinger? Simplemente agarró una forma de cómo lidiar con estas matrices infinitas. Pero ustedes ya lo saben. ¿Lo ven? Lo acabamos de hacer. Acabamos de hacer polinomios. Acabamos de decir, mira, si yo tengo un conjunto de funciones bien portadas, esto aunque es infinito, este conjunto puede ser infinito, pero yo puedo empezar a estudiar solo los primeros términos. ¿Lo ven? Entonces, lo que ustedes llaman función de onda no es más que una aproximación, y una aproximación muy burda de lo que realmente está pasando. ¿Lo ven? Pero usted ya lo entiende. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos a hablar de esto, usted no puede entender mecánica cuántica si no entiende de ortonormalización de Gram-Schmidt.
No solo eso, usted no entiende por qué la ecuación de Schrödinger solo sirve para el átomo de hidrógeno. Y ustedes llevan todo un curso del átomo de hidrógeno. Y si ustedes llevan mecánica cuántica 1, mecánica cuántica 2 en el pregrado, solo hablan del átomo de hidrógeno. ¿Por qué eso es importante? ¿Lo ven? Y claro, cuando ustedes van a mecánica cuántica de posgrado, les tiran esto y les dicen, un momento, ¿verdad? Esto es la verdadera mecánica cuántica. Y eso es un poquito. Quiero que piensen a lo que saben, entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? Demos un paso para atrás. ¿Cómo usted agarra un operador diferencial y genera una matriz? Y vamos a tener que aprender de matrices. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que hizo Schrödinger? Agarró la matriz y más bien generó un operador diferencial. Y para un caso ahí muy aproximado, ese operador diferencial es una ecuación de onda. ¿Lo ven? Y ustedes ya como físicos que entienden esto pueden entender que la función de onda no existe. ¿Lo ven? No, simplemente es una aproximación cómo usted va a tratar el problema de estas matrices infinitas. Pero por eso necesito que ustedes piensen en cómo generan una matriz. ¿Ven? Tiene el operador diferencial, tienen el operador, cómo a partir del operador generan una matriz. Evidentemente ustedes pueden buscar la respuesta, pero esto es mejor entenderlo dentro de uno. Entender de dónde viene eso, ¿verdad? Si ustedes fueran Heisenberg, ¿cómo harían eso? ¿Sí? Bueno, con eso podemos quedar por hoy y nos vemos la próxima clase.